Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, dímelo en los comentarios. Hoy te voy a hablar sobre tres gemas para aplicar efectos dañinos. Son tres gemas que van a aumentar tu daño, pero tranquilo, no solo te voy a analizar las gemas, al final del video te voy a establecer una relación con 8 piezas de set bet, es decir, te voy a dar la construcción casi completa y además te la voy a relacionar con otras tres gemas más que puedes mezclar, en total serían 6, pero puedes agregar las dos que tú quieras para tener todo el set de efecto dañino y que realmente puedas hacer bastante daño en general. Así que quédate hasta el final. Entonces, la primera gema que te voy a comentar es Tormento Eterno. Tormento Eterno es una gema de una estrella que es fácil de despertar. Es una gema que recomiendo más para los jugadores que están empezando, pero si quieres agregar, para que esta rotación funcione, quieres agregar efectos dañinos, pues esta gema te viene muy bien. Es una gema que con tus golpes críticos vas a causar agonía y vas a infligir 10% de daño base más 122 puntos extra durante 6 segundos. Por segundo vas a hacer esta cantidad de daño durante 6 segundos. Este efecto, o sea, cada enemigo no puede ser afectado por esto más de una vez cada 20 segundos. Es decir, lo puedes aplicar en varios enemigos y bueno, esperar 20 segundos para volvérselo a aplicar. Si bien es un efecto que se tiene, o sea, tiene una condición de activación de tienes que dar golpe crítico, pues recuerda que de todas maneras en el canal tengo formas de aumentar tu probabilidad de golpe crítico que te vienen muy bien en general. Y al final, recuerda que este set que te estoy exponiendo aquí te sirve tanto para PvP, para PvP como para PvE. Así que te recomiendo que lo mezcles todo lo que te he puesto en el video es útil. El segundo efecto de esta gema es que aumenta tu velocidad de ataque un 1.5% por cada enemigo cercano afectado por agonía. Es un extra, te va a aumentar la velocidad de ataque. Mientras más enemigos estén bajo este efecto, pues mejor, más rápido vas a atacar. Ya te digo, es una gema de una estrella, no puedes esperar que haga grandes cantidades de daño, pero realmente no es ella la que va a hacer el daño, sino todo lo que rodea al set. Así que te la recomiendo muchísimo. Recuerda que puedes despertarla muy barato. La segunda gema de la que te voy a hablar es Mordedura de la Víbora. Mordedura de la Víbora es una gema de 2 estrellas, igual relativamente fácil de despertar, que al infligir daño, los enemigos se envenenan con veneno de la víbora, lo que provoca que reciban 16% de daño de base más 122 de daño cada segundo durante 6 segundos. Es una versión mejorada aún del Tormento Eterno. Vas a poder aplicar este veneno con cualquier ataque, con cualquier daño. Incluso el mismo daño de Tormento Eterno puede activar esta mordedura. E incluso los mismos venenos de la mordedura de la víbora pueden activar si sale un crítico el otro. Entonces, no ves, entre ellas tienen bastante sinergia y pueden aplicarse bastantes beneficios. Igual, no puede ocurrir en el mismo objetivo más de una vez cada 20 segundos. Lo puedes aplicar a varios objetivos. Esto es lo bueno que tiene, ¿no? Entonces, el segundo efecto es que el veneno de la víbora también reduce la velocidad de ataque del enemigo un 1.5%. Si una te aumenta tu velocidad de ataque, la otra le disminuye al oponente. Esto al final son como 6% lo que puedes disminuir de velocidad de ataque, así que igual es algo, no está tan mal, es un extra, ¿no? Y recuerda que puedes despertarla, que eso es lo bueno que tienen estas gemas de 1 y de 2 estrellas, que puedes despertar el equipamiento y hacer uso de más poder aún. La tercera gema de la que te quiero hablar es Billy Supurante. Es una gema que está en el juego desde el principio, desde que salió. Y al principio era mejor, todos estos efectos de daño eran mejores porque en campos de batalla no podías vendarte mientras estabas bajo un efecto de este tipo. Ya después lo arreglaron, o sea, no lo arreglaron, lo cambiaron y ya te puedes vendar. Pero así todo, esta gema sigue siendo muy decente. Tus ataques tienen 4% de probabilidad de envenenar a los enemigos, lo que inflige 25% de daño base más 263 por segundo durante 6 segundos. Entonces, es igual, otro veneno. Y el extra que tiene esta gema es que el veneno se propaga a los enemigos cercanos si la víctima se muere. Pues se propaga. Para PvE es muy buena esta gema. Igual creo que todas las tres son buenas para PvE y para PvP. Entonces, los objetivos no pueden ser afectados más de una vez cada 20 segundos. Igual lo puedes aplicar en el mismo objetivo, pero cada 20 segundos. Pero a todos a la vez se lo puedes poner. Y el segundo efecto es que el veneno además reduce la velocidad de movimiento del enemigo un 6%. Te estoy trayendo gemas que reducen velocidad y aumentan velocidades de tanto de movimiento como de ataque. Y estas tres específicamente tienen bastante de este tipo que puedes aprovechar. Ahora, la guinda del pastel no son estas tres gemas, sino la sinergia que tienen con el set bet que te voy a poner ahora, que es ni más ni menos que Banquete de Ojos. Banquete de Ojos con las 6 piezas que te recomiendo usar. Vas a aumentar bastante el rendimiento general solo por tener estas 3 gemas y luego por supuesto te la voy a sumar con otras 3.
aumentas el daño infligido a los enemigos bajo tu efecto de daño continuo un 15%. Eso es, no el daño de sangrado, no solo el daño de sangrado, sino tus ataques, porque esos enemigos estén con estos venenos, pues van a aumentar tu daño. Además, recuerda que tu propio personaje en su ataque básico, en algún ataque o algo así, puedes aplicar otro tipo de sangrados, ¿no? Como puede ser quemaduras. Recuerda que los daños continuos se refiere también a veneno, quemaduras, ¿no? La agonía del tormento eterno. Entonces vas a aumentar bastante tu daño con solo 2 piezas. Pero con 4 vas a aumentar la probabilidad de crítico hasta 25% si reúnes una buena cantidad de enemigos, ¿no? También el último efecto, que es extremadamente bueno, cuando aplicas un efecto dañino continuo a un enemigo, entras en un estado de ira venenosa durante 12 segundos, lo cual esto se va a activar prácticamente siempre porque tú vas alrededor de ese tipo de efectos. Y durante 12 segundos, tiempo durante el cual tu daño corroerá a los enemigos y le infligirá una cantidad de daño brutal, o sea, 66.000 de daño, durante 3 segundos. Ya, y este estado no puede ocurrir una vez cada 40 segundos. Las 6 piezas son muy buenas, pero se convierten en aún mejor cuando le pones 2 piezas de mochila del Barón Voraz. Mochila del Barón Voraz con 2 piezas va a aumentar la duración de efectos dañinos un 30%. Esto es que incluso el veneno, no solo el veneno de las gemas, va a aumentarse en cada uno en 2 segundos aproximadamente, sino que además este veneno de aquí va a durar 4 segundos, por lo que va a hacer un tick extra de 60.000 de daño. Y está bastante bien, vas a hacer bastante daño. Esto no queda aquí. Al ponerte estas 2 piezas de mochila del Barón Voraz, te puedes equipar también 3 gemas PvP que te he dejado en el canal, que te voy a dejar por ahí también en una etiqueta para que lo vayas a ver. Son 3 gemas que hacen pérdida de control, tanto parcial como total. Serían la rosa negra, sería onda de Kir, y también está por ahí corazón gélido. Esas 3 gemas, que tengo un análisis en el canal sobre ellas, también te sirven con esta rotación. Las 6 gemas juntas ya todas son efectos dañinos, por lo que se van a ver beneficiadas bastante, tanto por el daño en el tiempo como por las pérdidas de control parcial y total. Básicamente esto es lo que te quiero recomendar. Son gemas que reúnen tanto de 1 como de 2 y de 5 estrellas. Creo que es bastante fácil de crear para que por lo menos lo pruebes. No importa si están en rango 1 las de pérdidas de control, porque igual tienen un efecto adecuado si las pones como auxiliar, y las de sangrado te sirven, son fáciles de subir, así que te las recomiendo muchísimo. Bueno, ya, básicamente es todo. Si te gustó el video, si las vas a probar, déjame un comentario y déjame el me gusta. Déjame tus impresiones de qué fue lo que pasó, si las probaste o qué piensas sobre lo que te estoy comentando. Recuerda suscribirte al canal si consideras que los videos te están aportando y demás y me quieres apoyar. Te lo voy a agradecer muchísimo, de verdad. Y ya, es todo.